iniciamos la actividad. Les agradezco nuevamente a todos por sumarse a estos eventos virtuales, por el festejo de los 25 años de creación del Centro de Investigación Científica y de Transferencia Tecnológica a la Producción. Como comentábamos al inicio, el cumpleaños 25 será el sábado 22 de agosto, e iniciamos esta semana como la semana previa para los festejos. La idea original era que sea presencial, estas charlas iban a ser el viernes, pero nos vimos imposibilitados gracias al comité de festejo y al espacio de ciencia que se pusieron al hombro esta actividad de organizarlos virtuales que hoy estamos difundiendo estas charlas. Hoy tenemos el gusto de tenerla a María Elena Zaccagnini comentándonos su charla. María Elena es profesora egresada de la UNL, tiene un máster y un doctorado en manejo de vida silvestre en la Colorado State University en Estados Unidos. Es profesional asociada emérita del INTA, se desempeñó allí hasta el año 2015 como coordinadora nacional de fauna silvestre, coordinadora de red de biodiversidad y coordinadora nacional del área estratégica de gestión ambiental. También coordinó la red de uso sostenible de biodiversidad del Cono Sur de América, así como la iniciativa de uso sostenible de la UICN, y fue copresidenta de la evaluación de las Américas de la Plataforma Intergubernamental de Política Científica sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas. Eso fue en el año 2018. Ha coordinado más de 40 proyectos, tiene libros, más de 10 libros, capítulos de libros y innumerables publicaciones científicas, y ha organizado numerosos cursos de posgrados y una lista interminable de estudiantes de grado y posgrados que ha formado en más de estos 40 años de profesión. De hecho, María Elena, esto es un comentario fuera de agenda. El primer curso que hice estando en Entre Ríos fue el curso que diste con Richard Kamm en el INTA de manejo de fauna. No sé si te acordás, Sí, me hace ya acuerdo. varios años. Y la verdad, ese curso me marcó muchísimo en mi carrera y me ha sido muy útil. Y muchas de las herramientas y las estrategias que hemos aprendido en ese curso la hemos ido aplicando en los distintos doctorados que se han formado. Tenemos, antes de pasar al título de la charla y presentarla formalmente, que inicie la charla, Saye, tenías cartas de invitación, o no de invitación, Salutación. de salutaciones. Así es. Salutaciones. Renovamos el agradecimiento a las salutaciones que se hizo mención el día de ayer. En primer lugar, el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Aníbal Sattler, a la Cámara de Diputados de Entre Ríos por declarar de interés nuestro aniversario, y por último, al equipo de bibliotecas y sistema de información y documentación de la Facultad de las Ciencias de la Vida y la Salud de la UADE. También recibimos la salutación del decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, que expresa lo siguiente. Señor director, Centro de Investigación Científica y de Transferencia de Tecnología a la Producción, doctor Carlos Piñi. Me dirijo a usted y por su intermedio a la comunidad científica educativa del Centro de Investigación Científica y de Transferencia de Tecnología a la Producción, manifestándole mis sinceras felicitaciones al cumplirse los 25 años de su creación. Durante este tiempo, el centro ha formado investigadoras e investigadores, cuyos aportes de alcance nacional e internacional vienen a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía y a responder los interrogantes que nos movilizan como sociedad. Su contribución en el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas necesarias para el crecimiento de la región lo ha convertido en un actor indispensable a la hora de pensar la vinculación y transferencia de tecnología a la producción. Continuemos trabajando articuladamente en la construcción de una cultura científica al servicio del crecimiento y desarrollo de la ciudadanía. Doctor Jorge Noriega, decano, Facultad de Ciencia y Tecnología, UADE. Bueno, muchísimas gracias.
Jorge, muy amable por la carta. Vos has sido parte de la historia del centro, has sido director del centro y has trabajado en el centro durante muchísimos años, así que te agradecemos la participación. Y bueno, ya para pasar a la charla y cederle a María Elena el micrófono, la disertación de María Elena se llama Contribuciones de la naturaleza al bienestar humano, desafíos para la conservación de la biodiversidad. Les agradecería a todos que silencien los micrófonos. La intención es no hacer preguntas durante la charla, pero si alguno tiene alguna pregunta y la quiere dejar en el chat, será bienvenida. Y luego les pasaremos las preguntas a María Elena, o podemos abrir los micrófonos en caso que lo requieran para ir charlando con ella, pero al final de la presentación. María Elena, son todos tuyos. Muchísimas gracias por haberte sumado a esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme y obviamente anticipo el saludo de feliz cumpleaños para el instituto. Recuerdo perfectamente cuando se abrió el instituto porque yo trabajaba en el INTA de Paraná. Así que recuerdo con mucho cariño ese momento y bueno, además trabajé en la UADER unos cuantos años, así que también mando mis saludos al decano y a la institución. Bueno, voy a compartir la pantalla, a ver si... Y voy a apagar mi video. Y ustedes me dicen si se comparte bien. Sí, está muy bien, María Elena, se ve bien. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces vamos a comenzar. Y entonces vamos a tratar de conversar y reflexionar sobre la relación que establecemos con la naturaleza y el bienestar que derivamos de ella, ¿no? Y consecuentemente, ¿qué desafíos tenemos por delante para conservar fundamentalmente la porción de la biodiversidad, que es la base fundamental de la vida, ¿no? Y de la economía humana? Pretendo al final dejar algunas puntas de acciones que deberíamos llevar adelante como sociedad para conservarla y de paso mantener las contribuciones para el ambiente y la gente. No me está pasando la diapositiva. Ahí está. Bueno, entonces, ¿de qué voy a hablar en esta charla? Un poquito sobre las contribuciones de la naturaleza a la sociedad y particularmente sobre biodiversidad, qué es lo que está causando la pérdida de biodiversidad a partir de los informes de IPBES, de Evaluación de las Américas y del informe global de IPBES en los cuales he participado. Un poquito reflexionar sobre la resiliencia y la necesidad de restaurar la naturaleza degradada, algunas opciones para abordar la coyuntura y el largo plazo, y algunas reflexiones finales sobre los desafíos que tenemos, ¿no? Antes de todo quisiera definir un poquito qué entiendo por naturaleza, ¿no? Cuando estamos hablando de naturaleza, pensamos en todo lo que compone el planeta, ¿no? Nuestro entorno, nuestro hábitat, y si desagregamos, vemos que está compuesto por distintos tipos de diversidades. La diversidad de climas, ecorregiones, los tipos y aptitud de suelos, que van a determinar la diversidad de biomas y ecosistemas, la diversidad de paisajes y configuraciones naturales y los que surgen por efecto o consecuencia de las actividades humanas, la diversidad de especies en todos sus niveles de organización, con sus diversidades genéticas y las interacciones con procesos funcionales, la diversidad de personas, intereses, sus valores económicos y espirituales y culturales, todo lo ponemos en función de la naturaleza y estas relaciones entre la sociedad y la naturaleza van a desencadenar su suerte, ¿no? Así que nuestra visión de naturaleza hoy no es lo prístino, esta idea tradicional de que naturaleza es aquello que no se tocó y que está en condiciones naturales, sino
todo lo que es ambiente con las sociedades humanas y sus actividades. Este concepto lo fuimos como evolucionando dentro de los informes de IPBES y después les voy a contar un poquito más al respecto. Pero, bueno, una verdad indiscutible es que prácticamente todo lo que la especie humana requiere para satisfacer sus necesidades surge de la naturaleza. Prácticamente el alimento seguro, el aire puro, el agua limpia, la energía, la salud, muchas de sus actividades industriales y comerciales, la recreación, el disfrute, la satisfacción cultural y espiritual está prácticamente basado en la naturaleza. Y sobre todo están las diversidades de valores que los humanos ponen sobre ella, económicos, espirituales, culturales, que van a determinar la suerte que correrá la misma. Hace unos días estaba elaborando un documento y se me ocurrió empezar a pensar en este cuadrito, ¿no? Y en las distintos tipos de actividades humanas deseables, ¿no? La agricultura sostenible, la actividad forestal sostenible, el turismo sostenible, en fin, y la dependencia que hay de esas actividades para que sean sostenibles con las características que tiene que tener el ecosistema. ¿Y qué consecuencias tendría esa actividad si los ecosistemas que la sostienen se deterioraran o sufrieran cambios que hicieran insostenible la actividad? Entonces, esto me lleva a poner como todos los elementos sobre la mesa, en una agricultura sostenible para producir granos, frutos, hierbas, hortalizas, depende de la integridad ecológica del suelo, de la riqueza y la disponibilidad de la biodiversidad en sus distintos estratos, suelo, parte aérea, de la disponibilidad de nutrientes y procesos biológicos, de degradación y mineralización de la materia orgánica, de la disponibilidad del agua en cantidad y calidad, de la polinización animal sobre los distintos cultivos, de la estabilidad del clima y el ambiente circundantes. ¿Y qué pasaría si eso no se da? ¿O se da de una manera insuficiente? Tendríamos como consecuencia disminución en los rendimientos de los cultivos, alteración de los ciclos reproductivos de las plantas, podríamos tener inseguridad alimentaria, pérdida de variedad de alimentos, degradación y pérdida de opciones a futuros, ¿no? Actuales y futuras. Lo mismo la actividad forestal, que depende tanto de la integridad del estado de conservación de los bosques, de la diversidad de especies que dispersan las semillas y los frutos, de la proporción de especies y coberturas que mantienen la dinámica funcional de los bosques, de la estabilidad climática, y qué perderíamos, ¿no?, en caso que esas condiciones no se dieran. Lo mismo para una ganadería sostenible, para una pesca sostenible, y así podríamos seguir, digamos, en cada una de las actividades humanas pensando en estas características. Esto nos da los puntos en los cuales después deberíamos anclar la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque para poder pensar en términos de sostenibilidad necesitamos cuidar estas dependencias o estas características que tienen que tener los ecosistemas. Y la realidad es que hoy muchas de estas características o están deterioradas o se están deteriorando o pueden a futuro no estar en las condiciones deseadas, y por eso quiero poner foco en esto. En el caso del turismo cultural y de naturaleza, no sería posible tener opciones de turismo cultural y de naturaleza si no conserváramos con su belleza paisajística, natural, esos ecosistemas, o no se conservara la calidad del agua, el suelo, la biodiversidad, o los atributos culturales e históricos, ¿no? Entonces, realmente me pone un punto de partida muy importante, sobre todo para hacer pensar a los tomadores de decisión. Estas personas de las cuales
digamos, porque las decisiones en realidad las tomamos todos, desde los ciudadanos hasta quienes tienen a su cargo las tomas de decisiones políticas o administrativas para conservar la integridad de la naturaleza. Pero es muy importante que la sociedad en su conjunto y los tomadores de decisiones políticos y administrativos entiendan este cuadro, digamos, de relaciones. Bien. Cuando los ecólogos estamos hablando de estas cosas, desagregamos a la naturaleza en los procesos que están de base, ¿no? Miramos los componentes de los ecosistemas, cuáles son esos componentes imprescindibles, qué servicios ecosistémicos o beneficios surgen de esos componentes, y vemos cómo se transforman en bienes transables dentro del sistema humano socioeconómico, y claramente vemos que estos dependerán de la escala de valores de la sociedad. Puede ser que los valores sean monetarios, pueden ser que estéticos, pueden ser positivos o pueden ser negativos, o puede haber un valor de indiferencia de la sociedad hacia ello. Pero claramente es posible entender el marco de relaciones que existen entre los ecosistemas, sus servicios y el valor de la naturaleza, ¿no? Este flujo que establecemos es diverso y es multidimensional en cuanto a la diversidad de posibles combinatorias que surgen si lo miramos a escala local, a escala nacional o incluso a escala global. Si nos vamos un poquito más al poner el foco en la biodiversidad, que es el conjunto de los distintos tipos y cantidades de organismos que hay en los ecosistemas, también podemos mirar las funciones que cumplen y los servicios que otorgan a las actividades humanas. Yo, como he trabajado siempre en temas de agricultura, siempre me surgen ejemplos de esta área de mi especialidad. Pero acá, por ejemplo, ejemplifico el rol de los grupos de organismos con funciones en los ecosistemas agrícolas, ¿no? Y cómo impactan, por ejemplo, los organismos polinizadores, ¿no? Que son muchísimos, que no son solo las mariposas o las abejas. Hay aves, hay murciélagos, hay un montón de organismos que participan de ese servicio ecosistémico. Y de ello depende la reproducción de las plantas, ni más ni menos. O los herbívoros, que también tienen roles muy importantes en el funcionamiento ecosistémico. O los carnívoros. Entonces podemos reorganizar a nuestra biodiversidad de acuerdo a sus roles en el ecosistema, y entonces poder ir analizando su importancia para las distintas actividades humanas. En uno de los informes de IPBES sobre polinizadores que salió publicado en 2016, se documentó que más del 75% de los principales cultivos, por ejemplo, dependen de polinizadores. Si no hubiese abejas, si no hubiese insectos, mariposas y demás, el rendimiento y la productividad del girasol, de la soja, de la alfalfa, de las peras, de las manzanas, del café, del tomate sería mucho más bajo. Y se documentó que casi el 90% de las plantas con flores del mundo dependen, al menos en parte, de los polinizadores. La realidad es que los polinizadores hoy están en riesgo, por diversos motivos. Por motivos de pérdida de hábitat, por uso excesivo de agroquímicos, por falta de especificidad de esos agroquímicos, por enfermedades que surgen también para estos organismos. Pero mi reflexión es, ¿están al tanto quienes toman decisiones, tanto en el territorio como en los organismos de toma de decisiones políticas, de estos valores, de esta circunstancia de la cual depende tanta gente?
no solo su alimentación, sino también su economía, y si su economía también impacta en su bienestar. Otro de los temas importantes a mirar es la biodiversidad del suelo. Suele pasar desapercibido, se ve al suelo como el sostén físico y biológico de la producción de alimentos, o de maderas, o de fibras, o de leche, de carne, pero hay en general poca información respecto a la dependencia de esas producciones con el estado de salud, la abundancia, la cantidad y la calidad de las poblaciones de todos los organismos del suelo. A mí me encanta esta diapositiva porque mira al suelo como en 3 dimensiones, ¿no? La dimensión de la macrofauna, de la mesofauna y de la microfauna. Y el suelo es el ecosistema más rico en biodiversidad que hay en la superficie, digamos, en el planeta Tierra, ¿no? En un metro cuadrado de suelo puede haber 50.000 lombrices, 50.000 insectos y ácaros, 12 millones de nemátodos, y en un gramo de suelo, bueno, billones de bacterias, en fin, miles de organismos. Y creo que a los ecólogos, a los biólogos, nos cabe la responsabilidad de hacer saber de esta importante biodiversidad y los roles funcionales que tienen para las distintas actividades humanas. Porque, como les decía hace un ratito, esto pasa como desapercibido, y muchas de las decisiones que se toman en agricultura, en el control de plagas, en la urbanización o en los distintos tipos de actividades humanas, esta riqueza biológica no es tomada muy en cuenta. De nuevo, acá están estos organismos de los que les decía recién, las funciones ecológicas que tienen. La macrofauna del suelo, las lombrices es la más común, pero hay muchos otros organismos de la macrofauna. Es más, hay organismos de la megafauna del suelo, que no la puse en esta diapositiva, pero que también cumplen funciones de construcción y aireación de elementos estructurales del suelo, cumplen funciones de ciclado de nutrientes, de facilitación de los flujos de energía, con sus contribuciones de estructurar el suelo, de facilitar la absorción de los nutrientes por las raíces. Ácaros y colémbolos, por ejemplo, que son parte de la mesofauna del suelo, descomponen la materia orgánica, ciclan los nutrientes, predan y regulan poblaciones, y eso contribuye facilitando la disponibilidad para las plantas de los nutrientes, la regulación de especies que son problemas para raíces, en fin. Esto es lo más interesante, digamos, que nos cabe a nosotros hacerle saber a la sociedad. Ahora, hasta hace poco tiempo hablábamos de los servicios ecosistémicos, o sea, los beneficios de la biodiversidad para el ecosistema o para las actividades de la gente. Dentro del IPBES, en el que es el panel intergubernamental científico normativo para la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, se hizo un ejercicio para poder traducirlos en las distintas evaluaciones que se hicieron y que se están haciendo y que se harán en un futuro inmediato, y clasificamos a estas distintas contribuciones en 3 grandes grupos. Ustedes recordarán que en Millennium Ecosystem Assessment había dividido como en 4 grupos, pero acá se clasificó en aquellas contribuciones materiales, como es la producción de alimentos, de materiales, de fibras o lo que sea, y servicios, de energía, de recursos medicinales, genéticos, y la seguridad asociada de estas contribuciones para la humanidad. Estas contribuciones son las más identificadas y aceptadas por la sociedad, porque además tienen asignación de un precio, están reconocidos dentro del sistema de intercambio económico. Pero hay otro conjunto de contribuciones
no materiales, fundamentalmente culturales, que son importantes para la sociedad, pero no están cualificadas de la misma manera. O sea, no tienen el valor de intercambio comercial y no tiene que tenerlo, pero sí tiene que tenerlo a nivel de incorporación de valor en la sociedad, como puede ser aquellas características de la naturaleza que permiten el aprendizaje, la inspiración, el reconocimiento de identidad, de poder experimentar, de tener experiencias físicas y psicológicas, emocionales, en fin. Y después todas las contribuciones de regulación, que son importantes para el ecosistema mismo y de base para todas las actividades humanas y económicas, como pueden ser el mantener opciones, la regulación del clima, la regulación de la cantidad y calidad de flujo y ciclos temporales de las fuentes de agua dulce y aguas costeras, la regulación de los peligros y fenómenos extremos, la creación y mantenimiento de hábitat, la regulación de la calidad del aire, la regulación de los organismos perjudiciales para el ser humano, la polinización y dispersión de semillas, la regulación de la acidificación de los océanos, la formación y protección y descontaminación de los suelos, etc. Todas estas contribuciones están articuladas, son interdependientes. Ahora, en la evaluación de IPBES de las Américas, tomamos esas contribuciones, esos distintos tipos de contribuciones, y las analizamos en relación a los distintos tipos de naturaleza o distintos tipos de biomas que se encuentran como con coberturas distintivas a nivel del continente americano. Tenemos 12 categorías de biomas y analizamos cuál es el estado de conservación de esos biomas y después los cruzamos con las contribuciones. Y el resultado es bastante preocupante. Por ejemplo, voy a focalizarme en 3 de estos impactos que se dan en Sudamérica. El 88% de la selva atlántica de América del Sur, con todas sus potenciales contribuciones, se ha reducido. Se ha reducido el 70% de los pastizales del Río de la Plata, mayoritariamente por conversión hacia agricultura u otro tipo de impacto humano, ¿no? Urbanizaciones, por ejemplo. Y el 34% del Chaco seco también ha sido convertido y transformado. Entonces, estos cambios también influyen en cambios que se están dando en el clima. Ahora bien, tomamos esos biomas que les comenté del lado de las filas y tomamos las 18 contribuciones del IPBES en las columnas y analizamos qué es lo que está ocurriendo. Y vemos que para las 14 unidades de análisis y biomas han disminuido un 65%. O sea, todas esas contribuciones en el conjunto han disminuido un 65% a nivel del continente americano. Y si miramos en mayor detalle, el 21% ha disminuido fuertemente. Por ejemplo, ha disminuido el aprovisionamiento de alimentos y agua, ha disminuido la regulación de eventos extremos y de plagas nocivas, ha disminuido el mantenimiento de sistemas de conocimientos e identidades culturales, ha disminuido la polinización y dispersión de semillas y propágulas, y se ha notado una crisis en la diversidad lingüística, en más o menos un 60% de lenguas que existían en el continente americano y que ahora están amenazadas. La intensidad que ustedes van a ver en los distintos colores nos está diciendo digamos, en qué medida cada uno de estos biomas aporta a, digamos, a la existencia
en calidad y en cantidad de las distintas contribuciones de la naturaleza de esas 18 categorías que les hablé anteriormente. En el informe global del IPBES se hace un análisis no por unidades de bioma, pero sí en general a partir de un listado de indicadores, y vemos que los resultados son muy similares a lo que nosotros observamos en las Américas, a excepción de 4 categorías en las cuales nosotros observamos un incremento en energía, un incremento en recursos medicinales, en el mantenimiento de sistemas, perdón, en una disminución, no un incremento, en el mantenimiento de conocimientos e identidades y en experiencias físicas y psicológicas. Pero en el resto, ¿qué nos está diciendo esto? Entonces, que lo que estamos viendo a nivel del continente americano está ocurriendo a nivel planetario, y me pregunto, ¿cuál sería el resultado si hiciéramos este análisis a nivel de nuestro país, de Argentina, o si lo lleváramos a nivel de nuestra provincia de Entre Ríos, o incluso este análisis podría ser realizado a nivel de un determinado territorio del lugar donde habitamos? Lo que sí claramente nos están diciendo estos análisis, es que está nuestra gallos, que es la naturaleza. O sea, la sociedad no está tomando total conciencia, o los sistemas digamos, institucionales que tenemos, o cómo nos hemos organizado las sociedades humanas, no estamos tomando nota claramente de ¿qué pasa a nivel de las especies, ¿no? Vemos que, por ejemplo, las tasas de extinción de los distintos grupos incrementado exponencial en el último siglo, desde el siglo XX y lo que va del siglo XXI, los biológicos también están un montón de cosas que si estos días que no han sido descubiertos, probablemente ya se quiere que sepamos que existen, ¿no? Mucho ahora se habla de los virus, y expertos en el IPBES creen que, por ejemplo, en mamíferos silvestres, aproximadamente 1.7 millones de virus que todavía no están identificados, del tipo del que infecta a las personas. O sea, cualquiera de ellos podría ser la próxima enfermedad X, que no sabemos si será tan o más letal que el COVID-19, lo cual nos agrega más incertidumbre a la incertidumbre que ya tenemos, ¿no? No solo también por los cambios que están dando en el clima, del proceso funcional. Sí, y es de los grupos que más preocupa a nivel global por la pérdida que se está dando, tan importantes que se están dando, no solo en los organismos que polinizan, sino en las plantas polinizadas, ¿no? Sin las cuales no tendríamos si perdemos plantas, tampoco vamos a pensar en una reducción de la calidad del aire, ¿no? Y de la mitigación del cambio climático. En el caso de este grupo, más del 40% de las abejas está amenazada, y un 9% de abejas amenazadas solo está ocurriendo en desconozco estos valores para nuestro país, ¿no? Pero bueno, sabemos
que hay causas directas y causas indirectas que se derivan de la misma naturaleza, y otras que son derivadas de las actividades humanas. Más en que esta función. Hay impulsores, la calidad de sus instituciones, gobernanza, activos antropogénicos y de impulsores, ¿no? Tenemos dentro de los directos lo que son las sequías, los incendios, las inundaciones, vinculadas también a la variabilidad climática, derivado de las actividades humanas, como son la conversión de hábitat, como decía hace un ratito, dando los distintos biomas, sobre cosecha excesiva, la pesca, un 20 y un 70%, la contaminación industrial, ese efecto invernadero, los excesos de usos de agroquímicos y también intensiva. O sea, todos estos factores los tenemos identificados, en algunas regiones están cuantificados, y lo que nos tenemos que poner como sociedad son los pantalones largos para advertirlos. En el informe global del IPBES, que identificaron la proporción de cada uno de estos factores de impulsores directos e indirectos, y la proporción en los distintos tipos de ambientes, terrestre, de agua dulce y marino. Y algunos ejemplos del deterioro de la naturaleza: la extensión y condición de los ecosistemas. El rural se ha deteriorado en un 47% como media, ¿no? Nosotros hablábamos en América del 70 y el 30%, dependiendo de los biomas, ¿no? El riesgo de extinción de las especies, hablaron de aproximadamente 1 millón de especies en peligro, ¿no? Pero hay un riesgo de extinción de especies de aproximadamente un 25%. Las comunidades, la integridad de la biota, la abundancia de especies preservadas en un 23%, el 82% de la masa de mamíferos reducido. Y la indígena y las locales, un 72% de los indicadores que se elaboraron de pueblos indígenas y comunidades locales muestran deterioro de algún tipo, ¿no? Entonces, estos son factores que tendrían que estar al tope de las decisiones de edad y de políticas públicas y de decisiones de control, ¿no? Porque, por ejemplo, voy a hablar después del cambio. Una de ejemplo, un tema que es recurrente, hay muchas señales en el ambiente que vemos a menudo, y que sabemos que si mueren organismos de la vida silvestre, sabemos que esa agua contaminada también contaminará al ser humano. Sobre todo en los animales de sangre caliente, si nosotros vemos aves, exposición o efecto negativo sobre esos organismos, también va a afectar al ser humano. Entonces estamos jugando realmente con fuego, ¿no? El tema del cambio climático, ¿no? Sabemos que hay, está perfectamente documentado, tenemos informes del IPCC, que es nuestro panel intergubernamental, se han, digamos, documentado efectos esperados que van a ser un incremento en la intensidad de las tormentas, una mayor frecuencia de eventos extremos, sequías, inundaciones. Pero desde el punto de vista de la biodiversidad, un fenómeno muy preocupante es fallas en la cronología entre la floración de las flores y sus polinizadores. Ese desacople puede traer efectos muy serios en cuanto a la productividad y producción de alimentos a nivel global. De las emisiones
invernadero vemos que surgen, digamos, de las actividades humanas, están provocando la elevación de las temperaturas, y en esa porción de los celestes es un 33 debido a la producción agrícola y a los cambios en el uso de la tierra. Entonces, factores que pueden ser manejados a partir de los sistemas que la misma está manipulando, ¿no? Eso puede tener de alguna manera un cierto control. También está obviamente la contribución mayoritaria, que es lo que aquí vemos en amarillo, del dióxido de carbono producto de los combustibles industriales, ¿no? Pero si se fijan, esa porción de la producción, ¿no? Bueno, sabemos dónde están las emisiones, por lo tanto sabemos por dónde a controlar. Estos casos son drásticos, son dramáticos, son rápidos, y poniendo en riesgo la resiliencia tan sistema totalmente articulados. Antes no existía esta mirada, es un tema social, y hoy, gracias a los que estamos en biología, nos encontramos seguir trabajando solo desde la mirada, sino esta integración de disciplina para poder entender. Entonces, tenemos consecuencias ambientales, sabemos que se van a tener consecuencias sociales, la degradación de suelos y la desertificación, la disminución y extinción de especies, el agotamiento de los recursos, la degradación de la calidad del agua, la contribución al cambio climático, la aparición y expansión de especies exóticas invasoras, tienen sus consecuencias en la pobreza, en la inseguridad alimentaria, en los problemas de acceso al agua, en el deterioro de la salud, en el deterioro de los sistemas de producción. Por lo tanto, si nos tuviésemos que definitivamente poner los pantalones largos, el foco debería estar puesto en mirar no solo estas características y estas consecuencias, sino también la resiliencia del sistema en su conjunto, del sistema socioambiental. ¿Por qué? Porque estamos afectando el bienestar humano actual y futuro. Y creo que como sociedad no nos podemos seguir permitiendo esta situación. Ahora, a nivel de sociedad global y también a nivel de los países, no es que no se hace nada o no se ha venido haciendo nada, estamos muy cubiertos por muchos compromisos y metas que nos hemos planteado. El problema es que tanto las metas Aichi del Convenio sobre Diversidad Biológica como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que están definidos, que están establecidos, no se están cumpliendo, y ese es el mayor problema. Y estamos finalizando lo que se llamó la década de la biodiversidad dentro del ámbito de las Naciones Unidas, donde la finalidad era tratar de vivir en armonía con la naturaleza. Estamos llegando a su fin, estamos en las puertas de nuevas metas que se llaman las metas post-2020, que está siendo tratada por todos los países miembros del Convenio sobre Diversidad Biológica, que creo que son como 192 o 196, no estoy segura, pero por ahí anda. Y entonces tenemos que empezar a pensar cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a tratar de ir en la dirección de vivir en armonía con la naturaleza, cosa que las comunidades indígenas lo han podido hacer durante miles de años, y nosotros como sociedad moderna y como sociedad muy llena de información y de estructuras no lo estamos logrando, estamos haciendo precisamente todo lo contrario. Entonces, lo que necesitamos es promover cambios, ¿no? Los cambios que transformen nuestra realidad.
somos conscientes de esto. ¿Qué podemos hacer para cambiar las tendencias y construir un mejor futuro, ¿no? Lo primero que surge es, necesitamos valorar plenamente lo que significa la naturaleza para el bienestar humano y construir una relación sostenible entre humanos y naturaleza. Y una de las cosas que podemos hacer es la modificación de nuestros patrones de consumo. Estamos usando más recursos de los que tenemos para producir bienes que usamos y no usamos, pero que son vitales para la sostenibilidad socioambiental. Hay mucho que podemos hacer, esto tiene que ver también con la sociedad y su valoración, con las empresas, con las instituciones del Estado, con el comportamiento humano y con la educación. También la forma en que producimos los alimentos, los procesos que generamos para disponer las tierras productivas. Estamos interviniendo bosques, pastizales, humedales para convertirlos en tierras agrícolas, a tasas que son inaceptables, o por lo menos que no respetan la ley de presupuestos mínimos de ordenamiento territorial, aún en sitios marginales o de baja productividad. Y no estamos analizando la resiliencia. Es necesario digamos, entrar en procesos de transición a modos más agroecológicos. Hasta ahora estaba instalada la idea de que los planteos agroecológicos eran para pequeños productores, para pequeñas superficies, y hoy sabemos que eso no es así, que hay muchísimos planteos agroecológicos que pueden ser perfectamente conducidos a escalas de establecimientos muy grandes. Simplemente falta decisión privada y también acompañamiento público, ¿no? Para poder llevarlos adelante. También en cómo las industrias y los ciudadanos procesan sus residuos. Años, décadas que venimos escuchando y digamos, no solo escuchando, sino actuando en distintas estrategias de procesamiento de residuos industriales, de las ciudades y demás. Pero hay muchísimo todavía para hacer, aún en comunidades bastante digamos, concientizadas, aún todavía hay muchas deficiencias, ¿no? Y yo siempre pensaba, ¿no? Cuando yo vivía en Buenos Aires hasta hace unos años, el complejo de edificios donde yo vivía no clasificaba la basura. Cuando había 3 encargados para poder, digamos, hacerlo, o digamos, en cada edificio se podía hacer el planteo, y no se hacía. O sea, la gente, pese a que sabe que sería muy beneficioso, no están dadas las condiciones para que se baje el nivel de basura, se procesen los residuos de una manera asertiva, ¿no? El tipo de energías que utilizamos, la magnitud de los usos de las energías no renovables, es necesario avanzar en las transiciones energéticas, digamos, de energías basadas en energía fósil a otro tipo de energía, más sostenible, solar, de viento, ¿no? Eólica. Otra de las cuestiones también que reflexionamos es el tema de la actitud social frente al deterioro ambiental, ¿no? Si bien hay mucha gente, y sobre todo los jóvenes, que son comprometidos y que no son indiferentes, hay en la sociedad en su conjunto una gran anomia. Entonces, creo que nos toca a las generaciones actuales y futuras pasar a actitudes más proactivas, más comprometidas, más solidarias y más empáticas con la sociedad, con su bienestar, con la biodiversidad y sus hábitats, metiendo al ser humano en el ecosistema, porque pareciera como que el ser humano va por un lado y la naturaleza por el otro, y en realidad hay una interdependencia en nuestro bienestar sobre la naturaleza, como ya lo vimos digamos, en el trayecto de lo que venimos hablando. El tema de la educación, ¿no? Venimos insistiendo con una educación llena de contenidos en los chicos y jóvenes, más que en estrategias para prepararlos, en estrategias reflexivas, para poder pensar y entender los sistemas complejos, la complejidad y las
incertidumbres a las que estamos sometidos, no solo por las enfermedades, por el cambio climático, por las cosas que van a ocurrir dentro de 10 o 15 años, ¿no? El IPCC hizo uno de los pronósticos, es que probablemente para el 2030 el planeta se caliente medio grado más. ¿Qué significa ese medio grado más en términos ecosistémicos? Muchos cambios. Y en términos productivos, muchos cambios. Cambios totales en las economías regionales, en la calidad de vida, en las enfermedades. ¿Estamos preparando a los niños que van a ser tomadores de decisión dentro de 10 o 20 años en su capacidad para poder reflexionar y pensar soluciones que van a ser diferentes a las actuales? Otra de las áreas en las cuales tenemos que poner mucho más foco es en la comunicación, ¿no? Cómo estamos informando, cómo capacitamos a la sociedad respecto de los efectos negativos de las decisiones que se toman. Muchas personas no saben o no son conscientes de los impactos que producen sus acciones. Bueno, nosotros tenemos que echar luz en esta cuestión. Porque, y también en cómo le informamos, ¿no? Porque los temas ambientales suelen encararse desde la confrontación. Y entonces lo que generamos son reacciones negativas. En lugar de acercarnos y de tratar de sentarnos todos alrededor de una misma mesa para encontrar las soluciones basadas en la información, los planteos a veces ambientalistas son de choque. Y eso genera retracción. Entonces, lo vimos con los agroquímicos, con el glifosato y la actitud de los productores, que fue un tire y afloje y no terminan de sentarse a pensar qué tipo de soluciones alternativas hay al uso del glifosato. Cuando el glifosato no es el peor de los herbicidas, lo sabemos, pero está instalado como que es el malo de la película y entonces, bueno, ok, si sirve para instalar la discusión, perfecto, pero no es el más serio de todos los insecticidas, de todos los herbicidas que hay en el paquete tecnológico. Sí, no podemos negar que la cantidad de litros que se usan es muy superior a cualquier otro principio activo, ¿no? El tema de los impactos, por un lado está el trabajar en la disminución de los impactos, pero por otro lado está en promover las estrategias de restauración o de mitigación de los impactos. Y ahí, acá las empresas, la industria, tienen mucho para contribuir. Los distintos sectores económicos de la sociedad tienen mucho para contribuir y para trabajar. Yo creo que lo que necesitamos es dar un salto de madurez respecto a, no, a poder negociar mejor los destinos de nuestra sociedad y poder disfrutar de cierto bienestar y de cierta seguridad, palabras que hoy en la coyuntura en la que estamos parecen impensables, pero no es algo que debiéramos perder de vista, ¿no? Y el tema de la toma de decisiones políticas. Suele haber en los distintos estados procesos políticos que no son lo sano que deberían ser, pensando en el bienestar o en el bien común, sino que a veces se pone peso a intereses sectoriales o intereses privados en lugar de ser pensados en pos del bien común. Y ese es otro salto cualitativo que debemos dar en nuestra sociedad. El tema del trabajo interdisciplinario, que les decía hace un rato que por suerte ya nos dimos cuenta que los problemas son tan complejos y tan diversos que o nos ponemos a trabajar varias disciplinas todos juntos con un objetivo común, o vamos a perecer en el intento, ¿no? Y eso mismo aplica a lo intersectorial, ¿no? Hay situaciones en las cuales distintos sectores deben ponerse a trabajar en forma conjunta, y esto mismo aplica a los sectores gubernamentales, ¿no? Muchas veces los ministerios trabajan en forma aislada, ¿no? Agricultura por un lado, ambiente por el otro, energía por el otro, cuando en realidad estos problemas a los cuales nos enfrentamos deben ser tratados interministerialmente para poder encontrar soluciones que sean negociadas y más asertivas, ¿no? Y la otra cuestión es la importancia de la ciencia como base de información y de conocimiento para la toma de decisiones informadas y virtuosas.
la ciencia, y en el caso nuestro, yo siempre lo digo, que la ciencia está escrita en inglés, y a menos que los científicos hagan el esfuerzo, o hagamos el esfuerzo, de poner la ciencia en el idioma, no solo en el lenguaje, el idioma que hablamos, sino en el idioma que pueden, que necesitan tener el impacto que esperaríamos. Y una sociedad que financia a la ciencia y a la educación debería tener una capacidad de digerir el conocimiento científico y para la toma de decisiones. Y por eso necesitamos generar cambios, y también en el tema de la salud, pensar en que de nada vale trabajar mucho, poner mucho esfuerzo en la salud humana si son originados en un sistema natural también enfermo, contaminado, descuartizado, ¿no? Entonces, mucho de lo que se ve en los informes internacionales o Estabas. la importancia de la comunicación, ¿no? Cómo informamos a la sociedad sobre todos estos, cómo capacitamos a la gente, cómo establecemos esa comunicación con la sociedad, sobre a escuchar lo que decía, que me parece que muchas veces los problemas ambientales se plantean desde la confrontación. Y entonces los resultados no son los deseados, ¿no? Porque cuando uno confronta, ataca a quien asume que produce los impactos, lo que genera es una reacción negativa. Y así no se solucionan los problemas. Entonces, lo que debiéramos quizás promover son distintos formatos de comunicación entre sectores que impactan y los sectores que se sienten impactados, ¿no? Y también decía el tema de la toma de decisiones políticas, ¿no? Los cambios que deben darse. No siempre las decisiones políticas están basadas en el bien común. Puede ser que en el discurso sí, pero en los sí, a intereses sectoriales o privados que se ponen en primer plano a los intereses de la sociedad en su conjunto, y que debe modificarse aquí y en la China, ¿no? No es algo que solamente nos afecte a nosotros. La otra cuestión que planteaba es el darnos cuenta que la solución importante a nivel de los estados, ministerios y también en el sector privado, tratados intersectorialmente, interdisciplinariamente e interministerialmente, ¿no? Y romper con esta cultura de que el Ministerio de Agricultura va por un lado, ambiente por el otro, energía por el otro, salud por otro, desarrollo social. Me parece que necesitamos dar un salto en el estilo de la toma de decisiones, tanto en lo privado como en lo público, y quizá se han visto pequeños avances, sobre todo en el tema de cambio climático, por ejemplo, pero me parece que aquí hay mucha tela para cortar. También les decía el tema de la ciencia, ¿no? La ciencia
como base para la toma de decisión. Todo el conocimiento científico es maravilloso, pero la ciencia está escrita en inglés. Y no necesariamente mucha de la ciencia, del conocimiento científico está escrito en inglés. Y entonces en países de habla hispana como los nuestros, los científicos necesitamos hacer todo el conocimiento científico y ponerlo no solo en el lenguaje, en el idioma nuestro, sino también en el lenguaje que en los tomadores de decisión. Y me parece que eso, si logramos hacer esa síntesis, vamos a poder entrar en sistemas de toma de decisiones informadas y virtuosas. Y también la cuestión de que la sociedad en su conjunto comprenda las señales que nos da la naturaleza y el no negar las señales, ¿no? Yo tengo una diapositiva que le iba a poner, pero no la puse, decir, bueno, un campo que está cultivado pero que tiene unas cárcavas enormes. Esas cárcavas son señales y no se pueden ignorar. Entonces, los peces muertos en una laguna es una señal, no se puede ignorar. Entonces, la sociedad en su conjunto debe entender las señales y pensar que lo que le pasa, la pérdida de salud en los ecosistemas implica la pérdida de salud también humana. Entonces el concepto de una sola salud, que no es nuevo, pero que se viene adoptando desde hace 2 o 3 años por la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, debe ir penetrando, digamos, encarnándose en la sociedad, ¿no? Y también que muchas de las soluciones están basadas en la naturaleza, entonces es algo que no tenemos que esperar que el mago que nos traiga la solución, sino que también si nosotros comprendemos mejor a la naturaleza y a sus señales, vamos a poder encontrar los beneficios. Digamos, lo que se llaman los trade-off, ¿no? Hay trade-off, bueno, hay que pensar en esos trade-off y quién paga los efectos, quién se hace cargo de esta herencia que le vamos a dejar a las generaciones futuras. ¿Estarán las generaciones futuras a la altura de las circunstancias? Bueno, es algo que tenemos que pensarlo ahora, ¿no? No necesariamente los problemas son complejos, las soluciones serán complejas, pero también puede haber soluciones simples que puedan ayudarnos a resolver estos problemas, ¿no? Tenemos que pensar en términos socioambientales, en considerar todas las contribuciones de la naturaleza para las personas y las incertidumbres a distintas escalas. Lo que es normal en términos de valores hoy. A mí me han preguntado, bueno, esta normalidad que tenemos hoy de deterioro ambiental, de procesos productivos que ignoran la sustentabilidad y la sostenibilidad, de la falta de apego a las normas y políticas que no se cumplen, de una educación que está cuestionada, de la indiferencia social, de la inequidad y la falta de empatía, del individualismo sectorial, de la incertidumbre, de la desarticulación, tiene que tener su otra normalidad a futuro, ¿no? Y entonces, a cada aspecto negativo de hoy le podemos poner un concepto virtuoso a futuro que tenga que ver con prácticas de recuperación y restauración de revisados, soluciones basadas en procesos ecológicos, normas y políticas revisadas para que sean cumplibles y en línea con las metas de desarrollo sostenible, con procesos de educación adaptados a un futuro complejo e incierto, a tener una sociedad más sensibilizada, solidaria y con recursos distribuidos de una manera más equitativa, con procesos de previsibilidad ecológica y seguridad jurídica, con decisiones articuladas entre ministerios, entre direcciones, según las necesidades de solución a los problemas sociales y ambientales. Y así podríamos seguir pensando nuestro futuro mejor. Y bueno, entonces, ¿qué hacemos con nuestro futuro? ¿No? Esa va a ser la cuestión. Me parece que debemos pensar, dialogar, planificar, colaborar y actuar. Y hacer honor a nuestra Constitución Nacional, ¿no? Donde todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Pensemos
en eso. Está escrito, no es una aspiración futura virtual, es algo concreto que nos fijamos como sociedad. Así que, bueno, muchas gracias. Espero no haberme pasado demasiado del tiempo. Marilena, muchísimas gracias por la charla. Es para pensar largo y tendido con esto, ¿no? Es un masazo lo que nos acaba de comentar. Muchos estamos ya sabiéndolo, pero entre la charla y el coronavirus quedamos bastante golpeados. Quería saber si hay preguntas, pueden desactivar los micrófonos si alguien quiere hacer alguna pregunta y comentarla. Sí. ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, María Elena? Joaquín Navarro. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Adelante. Muy bien. Hola, Me encantó. Joaquín. ¿Qué tal, María Elena? Un gusto escucharte. Bien, bien, gracias. Haré un pedacito al principio de la charla, pero lo agarré lo más jugoso, creo. Hay dos comentarios interesantes que quería hacer. Se refieren a la comunicación y a la comunicación, primero hacia los niños, que lo mencionaste, y segundo, la comunicación o transferencia del conocimiento científico a los tomadores de decisión. Hay que tener bastante cuidado con el tema de la comunicación a los niños, porque se ha visto de que a veces la forma de transferir el problema del cambio climático y las consecuencias que esto trae a futuro pueden ser demasiado estresantes o desalentadoras o hasta angustiantes para los niños. O sea que ahí hay que tomar bastante cuidado en la forma en que se lo dice a los niños, sobre todo, este problema. El segundo es el tema de cómo se transfiere el conocimiento científico, que bien dijiste vos, en muchos casos es bastante rico, en algunas partes todavía no conocemos todo, pero en lo que conocemos al menos, es todo un tema la transferencia a los tomadores de decisión, por más que hablemos el mismo idioma, cordobés, como en este caso, se presentan problemas serios, porque a veces los tomadores de decisión hacen oídos sordos a lo que no les gusta cómo suena, porque no va acorde a los intereses sectoriales o particulares que pueden tener. Perdón, Joaquín. Perdón, Joaquín, me perdí la mitad de la pregunta porque se cortó se cortó la conexión. ¿Podrías hacer una breve síntesis porque acabo de volver a la conexión? Perdón. Básicamente es un comentario. Uno es los niños y la preocupación que uno puede engendrarles al hacerles, al transferirles de alguna forma, tal vez no muy pensada, el tema del cambio climático y las consecuencias a futuro de este deterioro. Y el segundo es la transferencia o comunicación a los tomadores de decisión, que por más que hablen en el mismo idioma, como yo graciosamente dije, el cordobés, a veces no quieren escuchar lo que no les suena bien, simplemente porque no va acorde a lo que sus intereses previos están dirigidos. Entonces, me acuerdo claramente de comisiones formadas desde la universidad para cambiar cosas como acá la asignación de un terreno del batallón, ex batallón 141, para crear una ampliación del Parque Sarmiento con destino a un solar, para que la gente disfrutase de más cantidad de espacio verde, que fue hasta promulgada una manifiesto por el Consejo Superior, de acuerdo a lo que los científicos como Sandra Díaz y muchos de nosotros nos sumamos a ese pedido, y no hicieron totalmente oídos sordos a eso. O, por ejemplo, todos los trabajos que hicimos desde la universidad por el tema de por el tema del ordenamiento territorial del bosque nativo aquí en Córdoba, que costó muchísimo. Entonces, es todo un problema, hay que trabajar en el área esa de diversas formas, no es tan fácil para los que hemos pegado varias veces contra la pared, ¿no? Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, por eso creo que tenemos mucho para hacer, digamos, aquellos que entendemos los problemas
las consecuencias de los problemas ambientales y hemos luchado contra la actitud de la sociedad o los sectores de la economía que no les gustan las verdades que tenemos para decirles, y la educación, pero con información, con mensajes claros, con mensajes que toquen a la médula del problema y a la médula de su interés. Digamos, como sociedad y nosotros como biólogos, como ecólogos, tenemos una enorme responsabilidad en eso y tenemos que ponernos cuero de cocodrilo, porque no podemos ser, digamos, sensibles a que no nos sale bien el primer intento, ¿no? Y me parece bueno, es un enorme por delante, ¿no? Por eso me parece que influir mucho en los tomadores de decisión, con información, con alternativas, con opciones, me parece que es lo más virtuoso que podemos hacer, ¿no? Y proponer. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo, es uno de los grandes desafíos que tenemos. Y además el tema de la educación en los chicos requiere un cambio de paradigma en cómo estamos educando. O sea, tampoco esto de meterle el miedo y esa sensación de pérdida que a veces con la comunicación alarmista y un poco por el choque, generamos los efectos contradictorios a los que esperamos. Entonces, me parece que aquí hay un cambio de paradigma que tenemos que plantearnos, y yo no tengo la solución, cómo es la mejor educación, pero sí, por ejemplo, hemos probado en enseñar ecología a partir de preguntas respondibles de primera mano, ha sido algo que a nosotros nos ha dado resultado para que los chicos, disfrutando, entendiendo, jugando, puedan entender mejor las consecuencias de sus propias acciones o decisiones. Entonces, me parece que hay que pensar, hay que, digamos, acudir a los expertos en educación y sentarnos a pensar todos juntos. O sea, yo creo que hay muchísimas cosas que nos tenemos que replantear. Tal cual. Gracias, Joaquín. Silvia, ¿vos querés Sí, hola, ¿no? María Elena, muy linda la charla. Tengo una pregunta. ¿Qué tan importante es para mantener la biodiversidad, mantener los servicios ecosistémicos, conservar áreas más prístinas? Pensado de otra manera, ¿es posible compatibilizar la producción de con todo el territorio, digamos, o es necesario conservar algunas áreas de manera más prístina? ¿Cómo lo ves vos? Yo veo que, por supuesto, es súper importante tener reservas de diversidad genética y de integridad ecosistémica, y cuanta más áreas protegidas tengamos, mucho mejor, porque al menos tendremos esos reservorios genéticos de especies. Estamos frente a un proceso de transformación que parece imparable, entonces es imprescindible tener áreas protegidas. Y cuanto más tengamos, mejor. Pero no nos garantiza que vamos a poder mantener los ecosistemas bajo producción de una manera funcional, de calidad. Entonces, las dos cosas tienen que darse, ¿no? Tenemos que mejorar mucho el desempeño de los manejos en ecosistemas transformados, y al mismo tiempo debemos mejorar la protección de áreas protegidas. Sobre todo, aunque no sean áreas protegidas estrictas, con característica de prístina, prácticamente no queda casi nada en el planeta de esas características, pero sí pensando desde el punto de vista funcional, que aquellas funciones ecosistémicas vitales se mantengan y que se pueda conservar la mayor cantidad de diversidad genética posible, ¿no? Porque eso, en cierto modo, nos da cierta reserva y garantía a futuro.
y parar el proceso de deterioro, ¿no? Yo no sé cómo se hace, pero sí creo que tenemos la obligación de hablar de esto, de machacar en la cabeza de los políticos, de los empresarios, de los CEO, de las empresas, de todo el mundo. Yo creo que debemos trabajar mucho con los tomadores de decisión en el terreno, o sea, que es la gente común, el productor agropecuario, el comerciante, digamos, hay patrones de consumo que pasan por también la gente en general, o sea, si yo no me preocupa consumir alimentos que estén contaminados y no exijo mayor calidad de alimentos, bueno, ¿quién va a querer poner más énfasis en producir más caro? Producir más limpio es producir más caro. Entonces, son estos trade-offs de los que te hablaba al final de la charla. Hola. ¿Alguna otra pregunta? Sí, hola. No sé si me Hay una escuchan. pregunta. A ver, Ricardo. Sí, ¿qué tal? Bueno, primero quisiera darles un saludo a todos los de ahí del centro, desde acá, desde México. Felicidades por el aniversario. Y bueno, mi duda va más que nada, bueno, he leído un poco acerca de lo que es IPBES, me parece pues mucho mejor que lo que son servicios ecosistémicos por esta cuestión de quitarle la cuestión más mercantil. Y bueno, mi duda va más que nada bueno, que va de acuerdo un poco con lo que comentaba Silvia antes, en esta cuestión de que normalmente, o lo que se aprecia más en esto de IPBES, a pesar de todo, es que las contribuciones de la naturaleza pues son vistas como la naturaleza siempre dando algo bueno hacia el humano, ¿no? A pesar de que pues en el marco teórico se maneja que también dan cosas que podrían ser interpretadas como negativas. Y de otro lado, pues también se ve al humano como dando cosas negativas hacia la naturaleza, ¿no? Destruyéndola, etcétera, etcétera. Entonces, y se descarta un poco la cuestión del humano dando cuestiones que podrían ser interpretadas como algo positivo hacia la naturaleza, ¿no? Que es lo que menciona un poco, pues no sé, Víctor Toledo, por ejemplo, con lo que es la memoria biocultural, de que hay comunidades que llevan manejando la naturaleza por milenios, haciendo un manejo que podríamos considerar sustentable, ¿no? Entonces creo que hay que también, concordando con lo que decía María Elena, pues buscar en las comunidades donde ya se han hecho manejos que podríamos decir armónicos y pues buscar soluciones en esos manejos, ¿no? Voy a contestar a tu pregunta de siguiente, ¿no? De manera, si hay una de las innovaciones que ha tenido IPBES es precisamente incorporar el conocimiento indígena y tradicional dentro del paquete de conocimientos, las contribuciones de la naturaleza para la gente. Es más, se han puesto en las recomendaciones de profundizar más la escucha y el conocimiento hacia estas prácticas ancestrales que han logrado conservar muchos de la biodiversidad. Entonces, no sé qué tanto conoces los informes de IPBES, pero sí es algo que precisamente ha sido una de las innovaciones de los informes, que no pretenden para nada dar una idea apocalíptica, sino que si vos ves en todos los y en todos los informes hay un capítulo final, en todos, en el de polinizadores, en el de Land Degradation and Restoration, en las evaluaciones regionales, particularmente en la global, donde se proponen, no pretende ser prescriptivo, sino distintas opciones y en el tema de los enfoques del conocimiento tradicional e indígena como puesto en primer plano. Así que creo que eso el IPBES lo ha cuidado bastante. Cosa que no tenían evaluaciones anteriores como el Millennium Ecosystem Assessment, por ejemplo. Sí, sí, de hecho, bueno, eso era pues lo que quería comentar, ¿no? Como que normalmente estamos enfocados a las cuestiones pues más negativas cuando realmente las respuestas están en estos
esquemas que ya llevan mucho tiempo funcionando de forma sustentable, ¿no? Incluso sistemas que uno considera totalmente prístinos como el Amazonas, pues llevan siglos de manejo, ¿no? Entonces no hay que buscar en algo que no existe, ¿no? Ya está ahí. Ujú, ujú. Sí, Milagros, habías comentado que acuerdo. había alguna Gracias. pregunta. Ahí había mandado una pregunta, sí. Paía, ¿querés hacer la pregunta o la leemos? La pregunta era si en la experiencia de María Elena, ¿cuál ha sido la mejor herramienta para difundir la ciencia? María Elena. No sé, pero, ¿sí? ¿Te Si hay escucho? una herramienta o no, no sé, ¿Me escucha? principal. ¿Hola? Ahora sí se escucha. Hay muchas herramientas posibles. Sí, hay muchas herramientas posibles. Lo que hay que hacer es llevarlas a la práctica. Nosotros, en particular, en el grupo de trabajo en el que yo estuve hasta hace poco tiempo, desde jubilarme, por ejemplo, pusimos en práctica estrategias de intervención comunicacionales en ámbitos de nuestro destinatario. Nuestro destinatario en el INTA son los productores agropecuarios, las familias agropecuarias y el grupo de gestión ambiental y de conservación de biodiversidad. Íbamos a las grandes muestras, por ejemplo, Expo Agro, Feria Agro y todas las agro que te puedas imaginar, con un stand interactivo, participativo y experimentante, basada en conocimiento científico, pero puesta en un formato de diálogo interpersonal con nuestra audiencia, con nuestros productores. Y eso fue muy efectivo, muy de primera mano, muy directo, pero hoy en la sociedad de la comunicación y de tantos medios que hay, teléfonos absoluto el mundo tiene, los niños, los medianos, los grandes y los viejos, todos tienen, yo creo que hay muchas posibilidades para pensar distintas estrategias de llegar con el conocimiento científico. El paper sirve para los científicos y sirve para las organizaciones que están en el sistema científico, pero no para el común de la gente. O sea, el paper no tiene ningún valor para el común de la gente, no lo sabe leer, sabe interpretar. Por lo tanto, nosotros tenemos que llevar el conocimiento científico a un que llegue a la gente. Cuando digo la gente, es todo, el ciudadano común, es el intendente, el secretario de Economía. Entonces, me parece, no hay un formato quienes a esa, quizá sea la misma, estar presentada de modo distinto para llegar a destinatario. Y las audiencias tienen que ser definidas según el tipo, o sea, si el problema tiene que ser técnicas, tendremos que diseñarlo de una manera y con herramientas. Y si es algo común al ciudadano común, tendremos que llegarle de la manera más sencilla y más coloquial posible, más práctica y concreta, digamos, y no pensar que el newspaper, el diario o la radio nos va a solucionar todo. Son herramientas disponibles, pero hay que pensarlas. Yo creo que hay que poner más comunicadores y educadores a trabajar junto con los científicos en diseñar un abanico de opciones para nuestras distintas audiencias. Y bueno, y los problemas, ¿no? No le vamos a ir a hablar a un CEO de industria textil sobre la problemática de un agroquímico que no tiene nada que ver, qué sé yo. O sea, hay que pensarlo muy bien, no se puede generalizar. Ahí en el chat, Carla Lavacotti, Carla, comentario.
Hola, ¿cómo va? Bueno, súper interesante todo, muchísimas gracias. Siempre cosas para aprender. Rescato muchas cosas de las que hablaste, que son, me parece, los grandes desafíos de aquellos que trabajamos en ciencia, pero también somos educadores. Rescato el trabajo interdisciplinario con los desafíos que eso implica, porque lo he implementado en mis líneas de trabajo. También rescato lo que decía Joaquín, que bueno, ha sido mi mentor inicial también en ese sentido, y la respuesta quizás a lo que planteaba Joaquín desde mi punto de vista es la necesidad que tenemos de buscar interlocutores que sean acordes a las necesidades de la audiencia, porque no vamos a poder ser buenos científicos, buenos educadores a todos los niveles, buenos gestores en las decisiones políticas, y ahí está la fortaleza de los grupos interdisciplinarios y reconocer la limitación que tenemos y la riqueza para otros, digamos, así como el otro no sabe leer y sabe transferir estas ideas. Hoy nosotros desde las materias estamos jugando con lo que llamamos con los chicos desafíos de venta, o sea, cómo venderíamos esta idea en función de quienes nos están escuchando, y eso creo que es quizás una falencia que se ha venido teniendo a lo largo de los años en ciencia, donde mucho tiempo se trabajó dentro del cubículo científico y de posicionarnos en un lugar un poquito fuera de la sociedad. Y esto se ha ido transformando, se trabaja sobre las percepciones de las personas según los ámbitos donde uno se maneja, y en este sentido me parece que nos encontramos en un momento quizás medio pronto para ver grandes diferencias. Es como un tiempo más ecológico, no evolutivo, de lo que venimos cambiando, y si bien hay que tener paciencia, coincido con vos, María Elena, que hay que hacer desde nuestro ámbito, hacer y multiplicar estas tareas en todos los niveles que podamos, sin cometer el error, como decía Joaquín, de transmitir un mensaje ni de miedo, ni de rechazo, ni que los chicos después salgan a querer romper algo, porque bueno, se dan cuenta que quizás veníamos como sociedad, ¿no es cierto? Algunas tomas de decisiones que hoy ellos tienen que, esto de las generaciones futuras ya llegó, entonces hoy ellos tienen que responder. Así que para mí siempre un aprendizaje, personas como vos con tu trayectoria en un ámbito como INTA y vinculado a la fauna, entonces me parece que tu charla ha sido excelente en ese sentido, un enfoque muy enriquecido. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? Ya son cerca de las 7:30, así que tendríamos tiempo para una pregunta más, y luego la liberamos a María Elena, que tan generosamente nos ha acompañado esta tarde. Bueno, si queda tiempo, voy a hacer una pregunta. Dale, Mili. Pensando en que tenemos bastante información acerca de que todo ha cambiado mucho con el tema de la pandemia a nivel mundial. Bueno, yo quería saber, a ver, cuál es su opinión respecto de estos cambios, digamos, si hay algo de cierto en esto de que ecológicamente el planeta ha cambiado porque las actividades humanas también han cambiado durante la pandemia. Me interesó su posición con respecto a lo humano, porque me parece sumamente interesante. Será porque soy antropóloga de formación y me pareció sumamente interesante esto de lo ecológico integrando la parte humana. Bueno, en definitiva, mi pregunta apunta a qué pasa en este momento de pandemia, en la interacción del lo humano con el ambiente. Bueno, todavía es poco tiempo para ver si los cambios van a ser duraderos o si son cambios coyunturales, digamos, ¿no? Hace poco me hicieron un reportaje sobre esta cosa de los mayores animales en las ciudades y más peces que se ven en el río y demás. Entonces yo le decía que es un mito todavía esto de que se han dado cambios. Todo depende de si superamos el límite de la resiliencia, ¿no? Si los cambios que se dan no son demasiado grandes, el sistema va a tender a volver a lo que éramos. Si los cambios
son muy grandes en el comportamiento humano, en la energía, en la cantidad de emisiones, digamos, en los ritmos de deforestación, en fin, en todo esto que estamos documentando como grandes cambios. Si se producen esos cambios y son lo suficientemente importantes que superen la elasticidad del sistema, probablemente haya algún resultado de más largo plazo. Pero por el momento creo que son fotos instantáneas. El hecho de que, por ejemplo, en el río Paraná ahora los arroyos se vieran más peces, en realidad tenía que ver con una bajante extraordinaria del río, los pobres peces todos amontonados en las pequeñas lagunitas que había, y la gente pescando a diestra y siniestra, porque había muchos peces. En realidad eran todos los peces en pocos lugares, en realidad no es que estaban... Entonces son el hecho de que los animales entran a las ciudades. Los animales están en los contextos de las ciudades también. Ocurre que si deja de haber autos, deja de haber ruido, deja de haber gente en las calles, obviamente los animales se van a animar a entrar a la ciudad, y en realidad no es que ya se produjo un cambio cuantitativo suficiente como para que haya más animales en el planeta. No, no es así, son impresiones erróneas. Así que vamos a ver, tiempo al tiempo. Yo creo que si aprovechamos este momento para machacar en los cambios que necesitamos dar cuali y cuantitativamente, y podemos lograr que se instalen con una magnitud suficiente como para dar el salto en el sistema, bueno, ojalá esos cambios se darán, pero si no, todavía no, soy bastante pesimista. Muchas no gracias. sé si respondí. Sí, lo que decís, María Elena, es cierto, los tiempos todavía no han permitido una recuperación poblacional. Lo que tenemos son, así como los peces que mencionaba, estaban apretados porque el agua baja, la retracción humana hace que los animales estén más, menos densos porque ocupan un espacio mayor, pero todavía no hay cambio. Y por otro lado también la falta de fiscalización o la falta de control en este tiempo ha hecho que el desmonte haya aumentado. Por ejemplo, hoy hay más desmonte que en otros momentos y cambios de la tierra que hacen que esta situación, Milagro, parezca como una mejoría que es aparente, ¿no? No es un resultado. No ha cambiado la situación poblacional de las especies. Ese 82% de pérdida de vertebrados sigue siendo, no se recuperaron por 6 meses de falta de actividad humana, o bueno, hoy ya no tanto, ¿no? Pero ya hoy la actividad es restringida, pero tampoco es la de los primeros 15 días de este proceso terrible que nos ha pasado. Si hay una preguntita más, si no, agradecería a María Elena. ¿Alguien que quiera comentar algo antes de cerrar? Bueno, en ese caso... Muchas gracias María Elena, a todos ustedes, y estoy encantada de irme a Diamante un día a charlar al respecto. Cuando nos ya lo vamos a hacer, y te vamos a tener ahí presencial, y vamos a charlar largo y tendido.